Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver un pequeño programa que va a permitir que el fondo de escala tanto inferior como superior de un medidor, de un gauge, de una barra gráfica, se adapte a la señal del sensor para que nunca, digamos que lleguemos al final de una escala sin saber realmente cuál es el valor final del sensor. Por lo tanto, lo que pretendemos conseguir es que el fondo de escala siempre sea superior a la verdadera señal que provoca este movimiento. Bien, el programa es un programa bastante sencillo y lo que pretendemos con este es que mientras sea superior a 20 e inferior a 80, el valor de escala va a permanecer inalterable. Es decir, si suponemos que mide de 0 a 100, mientras la señal sea desde 20 hasta 80, pues los fondos de escala tanto inferior como superior van a seguir mostrando de 0 a 100. Sin embargo, si la señal varía por encima de 80 o por debajo de 20, a partir de este momento la señal del fondo de escala se va a adaptar al sensor menos 20. De ese modo vamos a obtener siempre digamos un margen de fondo de escala. Este sería el primer ejemplo sencillo y en este no tenemos controlado el fondo de escala. Es decir, suponemos que el sensor mide de 0 a 100 y los gauges, los medidores, miden de 0 a 100. Pero ¿qué ocurre si el sensor, por el motivo que sea, en vez de aportar una señal de 100, aporta una señal de 102? Nosotros ya no podríamos saber cuál es la señal. Sabemos que ha llegado al máximo, pero no podríamos saber con certeza cuál es el valor. Bien, para ello entonces probamos el programa que hemos descrito. Desde 20 hasta 80 el fondo de escala permanece el original de 0 a 100, pero si supera 80, lo que ocurre en este momento es que el fondo de escala va a tener siempre un margen de 20 por encima, con lo cual yo sí voy a poder saber exactamente cuál es el valor que me está aportando el sensor. Y de esta manera se supone que no voy a poder errar a la hora de realizar algún cálculo posterior dentro de la aplicación industrial. Lo mismo ocurre con la señal inferior. Tenga en cuenta que el deslizador ahora mismo sí tiene un valor de 0 a 100, pero si fuera un sensor real, pues esto podría cambiar. Por lo tanto, el propósito de este vídeo es mostrar un pequeño programa que me va a permitir crear un margen en los fondos de escala de los medidores. Algunos programas ya realizan esta función directamente. ¿Cómo se haría? Bien, se trata simplemente de cuando se indica una variable, me va a permitir en tanto en inicio de escala como final de escala, que trae un valor por defecto, note aquí de 0 a 100, pero me va a permitir indicar una variable. Esta variable es la que se va a adaptar al fondo de escala tanto superior como inferior. Esto prácticamente ya lo traen casi todos los sistemas de visualización y gestión escala, y aunque, insisto, me aporta un valor mínimo o un valor máximo, que puede ser variable por el programador, yo a través de este programa me va a permitir modificarlo y con ello voy a conseguir adaptarlo. Y también, finalizando ya el vídeo, recuerde que en este caso la señal la tenemos perfectamente calibrada de 0 a 100, pero eso no es exactamente así. La señal va a ser una señal variable y el programador debe saber cuál es el margen que tiene a la hora de medir una señal. Y por otro lado, habría que tener en cuenta que si la señal es muy superior o muy inferior, el programador debería de incorporar un pequeño programa que advirtiera esa salida de rango con algún tipo de alarma.